Vanessa ya ha ido a 4 entrevistas donde me ha pasado lo mismo y no me dicen nada. Mi esposo y yo fuimos parte de las estadísticas de la pandemia. A mi esposo, digamos que lo sacaron, no recuerdo puntualmente, pero digamos que lo sacaron en agosto. Pero cuando ya pues obviamente me toca a mí salir, ahí como que todo se desconfiguró. Yo siento que todas esas cosas que viví en los primeros 2 años, por ponerlo así, del negocio, me dieron como la fortaleza para todas esas cosas que hoy en día están sucediendo. Hay cosas que no siempre se dicen, pero necesitan ser escuchadas. Este espacio es para soltar, entender y sanar. Soy Dora, psicóloga y creadora de espacios profundamente humanos. Aquí hablamos de salud mental sin rodeos, con humanidad, sin etiquetas y sin juicios. Y sobre todo con propósito, porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, todo empieza a cambiar. Bienvenidos a este viaje. Hoy me acompaña una mujer que lleva la sonrisa como bandera y el conocimiento como herramienta. Vanessa Joseph, psicóloga, especialista en recursos humanos, capacitación y selección de personal, fundadora de Smiling Work, que es la empresa con la que capacita a cientos de profesionales en Panamá y el mundo, porque también haces capacitaciones en línea, y fundadora de Pronto Empleo, un programa que capacita a jóvenes para construir su autoestima profesional desde antes que entren al mundo laboral para que logren esa inserción laboral perfecta. Además, es wedding planner, amante de los perritos, nadadora, esposa, amiga, hija y la man de los turbantes, como que todos lo conocemos, conductora y locutora profesional. Así es. Bastante. Bienvenida, Vanessa. Gracias, súper feliz de estar acá. Qué bueno. Y hoy vamos a estar hablando del impacto en la salud mental de la búsqueda de empleo y del quedarse sin empleo. Y Vanessa, bueno, ya yo dije todas las cosas que tú has hecho, pero pues yo he sido cliente de Vanessa, aparte soy su fan, o sea, yo soy su fan, este es mi especialista número 1 en recursos humanos y conozco lo que haces porque parte del trabajo que hiciste conmigo fue transformar mi hoja de vida. De hecho, fuiste un ancla en un momento de crisis existencial, de dejo todo esto y voy por otra cosa. Así es. Y como que fuiste mucho ese ancla en aterrizarme, como que no, por ahí no es. Pero como ya yo conozco esa parte, sé que tienes un trasfondo en el mundo corporativo. Entonces ahora eres toda una empresaria, personalidad de la TV y del radio. Pero cuéntame, ¿quién era Vanessa antes de llegar a ese punto? Así es. Bueno, Vanessa, antes de llegar a lo que hoy es su marca personal, Vanessa's Life y pues Smiling Work, Vanessa fue parte de la estructura organizacional en la parte de recursos humanos dentro de varias compañías. Yo puntualmente de mi pasado dentro de las compañías recuerdo que siempre decía, nunca me quedo más de 2 años en la misma empresa. Y en su mayoría de las veces no era porque me iba mal, sino porque me salía una mejor oportunidad o porque había una reestructuración. Entonces, la Vanessa del pasado fue la que creó, fue trabajando cada uno de esos detallitos que hoy en día le permiten a la Vanessa de hoy poder hacer todo lo que hace. Todos esos contactos, toda esa experiencia, y cuando digo los contactos me refiero a no solamente los compañeros de trabajo, también los líderes, hasta clientes, porque pues también tuve la oportunidad de trabajar en consultoras. Todas esas personas hoy en día han sido valiosas para lo que estoy haciendo. Fíjate, acabas de decir algo que te iba a preguntar más adelante, pero me voy a adelantar. Pues teníamos una conversación previa y hoy todo el mundo ve a la Vanessa, que yo acabo de describir, locutora, conductora de televisión y todas las cosas que tú haces. Dices que ay, Vanessa maneja su tiempo y te puede atender en línea y todo el mundo ve ese éxito hoy. Pero nadie está viendo todo el proceso que tuviste que hacer, las puertas que tuviste que tocar, los rechazos con los que tuviste que lidiar, las competencias desleales que siempre pasan en el camino. Y yo me pongo a pensar que eso golpea. ¿Cómo manejaste en ese tiempo toda esa situación de todos esos golpes bajos que uno va recibiendo en el proceso de construir una marca personal? Así es. Bueno, Vanessa's Life
nace no de una decisión directa, sino que fue por necesidad, es la realidad. Mi esposo y yo fuimos parte de las estadísticas de la pandemia. A mi esposo, digamos que lo sacaron, no recuerdo puntualmente, pero digamos que lo sacaron en agosto y a mí me sacaron en octubre de la empresa donde trabajábamos. Cuando mi esposo salió, pues obviamente yo le dije, tranquilo, estoy trabajando todavía yo, tenemos ese ingreso, podemos pues seguir cubriendo las cosas pues los compromisos que tenemos en casa. Pero cuando ya pues obviamente me toca a mí salir, ahí como que todo se desconfiguró un poco dentro de la organización y los planes que obviamente uno como pareja y como familia tiene. Al final mi esposo pues desde hace un tiempo ya tenía una idea de negocio, pues ambos en estos momentos somos independientes, Wow. Él tiene su negocio, yo tengo mi negocio también, gracias a Dios, que nos ha sostenido todo este tiempo. Y él decidió, bueno, ya no tengo excusa, como quien dice, de que ay, es que estoy trabajando y estoy cansado, ahora vamos a darle con todas las energías y yo decidí cuando me quedé sin trabajo de apoyarlo a él con su negocio. Al poco tiempo empezaron a salirme pues algunos contratos de reclutamiento que estaban siendo como que un soporte económico, pero como se lo digo a todos, emprender no es fácil. Emprender, yo lo comento siempre con mis amigos o con mis colegas que también son emprendedores, esto es una montaña rusa, señores. Sí, total. Hoy estamos por acá arriba facturando, que da miedo. Otro día estamos por acá, que todos los clientes nos dicen, ay, nos fuimos por otro proveedor. Ay, no, al final decidimos que no está dentro del presupuesto. Y bueno, vienen todos esos no, que si nos quedáramos ahí, pues no avanzáramos. Entonces, yo siento que todas esas cosas que viví en los primeros 2 años, por ponerlo así, del negocio, me dieron como la fortaleza para todas esas cosas que hoy en día están sucediendo. Y cuando digo fortaleza es porque no crean que hoy en día no nos dicen que no. No crean que hoy en día no tenemos momentos en los que, digamos que metimos todas las energías en una idea y al final pues la idea no dio resultados, no funcionó como esperábamos. Pero ya tenemos ese recuerdo, en el pasado nos pasó así igual y seguimos aquí. Así es. Y estamos bien, así que no pasa nada. Esto no funcionó, ¿qué aprendimos de esto? ¿Cómo podemos hacerlo mejor más adelante? Avanzamos. Súper. Y una de las cosas que dijiste es, voy aprendiendo de mis experiencias previas. Pero digo, ya cuando ya uno tiene varias experiencias y supiste que no te moriste en el camino, dices, bien, puedo aprender y vas construyendo esa resiliencia. Pero al principio, cuando uno estaba, también estaba el factor pandemia, esos no te pegan más porque estás viendo que todo el mundo se está quedando sin trabajo, la economía. ¿En alguno de esos momentos tuviste la necesidad de buscar un apoyo terapéutico? Sí. Durante pandemia, después pues que pasó esto que les mencioné, que tanto mi esposo como yo nos quedamos sin trabajo, el mismo día que a mí me sacaron de la empresa, yo ese día me fui a casa de una amiga porque necesitaba, como quien dice, salir del espacio donde estaba, como que cambiar de ambiente. Y pues al poco tiempo retomé de nuevo terapia. Yo siempre he estado en terapia, pero hago pausas cada cierto tiempo, entonces que a veces también te dan de alta y demás. Yo tuve que retomar, pues obviamente, terapia, principalmente por que no era que no confiaba en mis habilidades, sino que no estaba segura cómo seguir. Okay. Entonces, no quería de alguna forma u otra, no era que no me interesaba que a mi esposo le fuera bien en su negocio, porque si a mi esposo le va bien, a mí me va bien, pero lo que no quería era sumergirme tanto en eso y olvidarme de mí, olvidarme de la Vanessa profesional. Recuerdo que puntualmente, como parte, pues obviamente de la terapia, que principalmente se basó en eso, pues como que entender de qué manera puedo avanzar, cómo puedo seguir y tomar decisiones estratégicas. Recuerdo que con mi esposo habíamos quedado, después que los dos salimos de nuestros trabajos, vamos a pagar las cuentas fijas hasta diciembre con las liquidaciones, y si en diciembre sentimos que las cosas no están funcionando, retomemos la búsqueda. Más o menos como en febrero del siguiente año, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar porque creo que estaríamos mucho mejor si por lo menos uno de los dos está teniendo un ingreso fijo. Busqué, fue súper curioso, casualmente en estos días se lo comentaba a una amiga, yo apliqué un montón de vacantes y yo sé que mi hoja de vida no estaba mal, yo estoy al tanto de que no era así.
y no me salió ni siquiera una entrevista, ni una sola. Y yo le comentaba esto hace poco a una amiga y yo decía, definitivamente eso tiene que ser de Dios. Obviamente en el momento no lo entendía, pero una de las cosas que he aprendido es que las cosas que me pasan no las voy a entender de una vez, pero voy a llegar a un momento en el que voy a decir, oh, wow, ya sé por qué esto me tenía que pasar. Y yo decía, pero no entiendo cómo nadie me llama, ni siquiera para que me ofrecieran menos de mi aspiración, pero nadie me llamó. Al final, pues yo decidí, bueno, vamos a ponernos a las pilas, a hacer algo más con lo que podamos generar. Ya para ese tiempo, básicamente, yo tenía medio estructurado el tema de las asesorías y demás, pero digamos que le metí un poquito más de fuerza y empezaron a salir pues más clientes y eso pues empezó a ayudarnos en la parte económica. La realidad es que los principales miedos o problemas cuando una pareja se queda sin empleo, pues obviamente es poder cumplir con los compromisos y el objetivo de poder buscar una estabilidad en un trabajo era más bien eso, ¿no? Y tu vida al final, cuando ya está un poquito más estable, todo cambia porque tienen más tiempo para hacer cosas, para viajar, para esto, y eso es una ventaja que en el momento del problema no vemos. No lo vemos. Y justo de eso que hablas de, wow, invertí en mi tiempo en hacer mi hoja de vida, o sea, el actualizado, porque para los que no saben, las actualizaciones como las del Apple, así mismo cambian las hojas de vida, lo que está en vanguardia, en tendencia, lo que sí va, que la foto, o sea, todo eso va cambiando. Y los reclutadores observan cómo tú construyes tu hoja de vida. Entonces, digo, tú con toda la experiencia construyes tu hoja de vida, mandas hojas de vida, te preparas, o sea, para entrevistas, porque la realidad es que muchas personas aspiran a un cargo que a lo mejor no tenían antes y tienes que invertir en ropa, en tu imagen personal, quizás en estar listo para transportarte. Si tienes niños, ¿quién me va a cuidar los niños cuando me voy a ir a una entrevista? Imprimir papel, porque a veces te lo piden que lo lleves físico. Y todo eso suena muy abrumador. En tu experiencia, ¿qué tú has visto como impacto principal en la salud mental de las personas que están buscando empleo? Sobre todo ahorita en Panamá, que estamos en una situación en la que el empleo no abunda y obviamente oferta y demanda, hay mucha gente ofreciendo y poca demanda, te pagan lo que les da la gana. O sea, creo que tú lo sabes mejor que yo, sí. Las empresas dicen esto es lo que tengo y aquí tiene que encajar alguien. Entonces, esto siento que está impactando al panameño, pero sobre todo creo que nos impacta porque el panameño no tiene esa cultura del emprendimiento. Ahora se ha dado más, lo reconozco, pero creo que el panameño no tiene mucho esa cultura de voy a emprender y voy a hacerlo de una manera formal. No verme como el que estoy vendiendo, sino verme como el empresario, aunque ahorita nada más tenga 2 cabezas de plátano para vender. ¿Qué impactos has visto en la salud mental de los panameños? Mira, una de las cosas que para mí fue muy repetitivo en las asesorías laborales con los clientes era el haber empezado un proceso de selección, haber invertido tiempo, tú lo acabas de decir muy bien, haber invertido muchas veces en peinado, o sea que voy y me hago el blower, haber invertido en ropa para verme presentable, haber ido a lo mejor hasta 2 entrevistas y no obtener respuesta o retroalimentación de parte de las empresas. Entonces siento que esto, y posiblemente no lo como que no es algo que visualizamos tanto entre colegas. Yo considero, y es algo que siempre le refuerzo a mi equipo de reclutamiento, que cualquier persona que ya haya invertido su tiempo para este proceso de selección, así como tú también como reclutador lo invertiste en el proceso de perfiltro, de llamarlo y demás, merece que por lo menos haya un cierre. Entonces, una de las cosas que se repetía mucho y que generaba esa inseguridad era Vanessa. Fui a tantas entrevistas, siento que lo hice bien, me pareció que conecté bien con el entrevistador, pero no me han dicho nada, ya han pasado 2 semanas, han pasado 3 semanas y eso me hace dudar de si realmente yo estoy haciendo las cosas bien o no. Y ya eso va más allá de si está siendo estratégico o no en la búsqueda de empleo. Quise enfocarme en esto porque aquí ya estamos hablando de que la persona pasó por un proceso. Eso quiere decir que algo llamó la atención o que ese perfil de alguna manera u otra debe estar alineado a esa necesidad que tiene la compañía. Entonces, una de las cosas que trabajaba, por eso me da mucha risa que antes de que iniciáramos decías que a veces nos toca hacer contención.
Y una de las cosas que me tocó trabajar mucho con asesorados era eso, enfocarlos en lo que ellos podían controlar. Si bien yo trato de todas las formas, a través de los medios que Dios me ha dado la oportunidad de tener, no solamente de educar al candidato para ser un buen candidato, sino también de educar al colega para ser un buen reclutador, para ser un buen gerente, entendiendo de que todos en algún momento vamos a pasar por esa fase o proceso de selección y que todos esperamos tener un trato humano y respetuoso. Es reenfocar a este asesorado en decirle, ok, ¿tú puedes controlar que te den respuesta? No, no lo puedo controlar. ¿Qué tú sí puedes controlar? Darle seguimiento. Bueno, tú enfócate en lo que puedes controlar, dale seguimiento una vez, espera otra semana, dale seguimiento una semana después, y si no recibes respuesta, haz tu cierre y continuamos. Porque siento que es una de las cosas que más está afectando, principalmente porque yo regularmente los clientes que trabajaba eran mandos medios altos. Y estos perfiles posiblemente tenían buenos ahorros, podían cubrir ciertos temas económicos, no había como un estrés por la parte económica, que es lo que principalmente afecta a otros tipos de perfiles. El enfoque de ellos, o digamos que la necesidad que veía en ellos, o el posible problema, por ponerle una palabra, era la autoestima, era el confiar en ti. Era el que, Vanessa, ya he ido a 4 entrevistas donde me ha pasado lo mismo y no me dicen nada. ¿Será que hay algo en mí? ¿Será que algo está pasando en mí? Yo les decía, recuerdo puntualmente haberle comentado a uno, yo dije, ok, te has puesto a pensar que a lo mejor ni siquiera depende de la persona que te entrevistó, del reclutador. Y él me dice, ¿cómo así? Le ponía ejemplos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba dentro de las compañías, a veces pasaba que yo había entrevistado a Michelle y el gerente, me encantó el perfil. Sí, tenla ahí, pero quiero ver 3 más. Y a lo mejor no es que te descartaron. Hay posibilidad de que tu perfil está ahí, pero no te ha dicho más nada porque está esperando que el manager entreviste a estos otros 3 y me diga si avanzamos contigo o quiere hacer una segunda entrevista con alguien más de esta otra terna. Entonces le dije, muchas veces la decisión ni siquiera depende de quien te entrevistó, sino que depende de otro. Que sí pienso que debería informarte y mantenerte actualizado, claro. Totalmente. Que sí, debería hacerlo. Pero en caso de que no lo hizo, si te quieres hacer ideas en la cabeza, hazte ideas en la cabeza positivas. Hazte la idea de que sí, a lo mejor mi perfil todavía gustó, pero están haciendo otro proceso, o el manager se fue de viaje, que son cosas reales que pasan y tú no me dejas mentir porque también lo viviste, o pasó que pusieron en pausa la vacante por una situación X y la vamos a retomar más adelante. No lo podemos controlar, está bien. Dimos el seguimiento, no recibimos respuesta. Pero si nos queremos hacer ideas de qué fue lo que pasó, vamos a hacernos ideas por lo menos de cosas positivas. No de que a lo mejor tú tenías algo malo y que por eso ni siquiera se tomaron pues el espacio de darte retroalimentación. Y fíjate, qué bueno que estás trabajando en la cultura de concientizar al reclutador y a las empresas que solicitan los servicios, porque muchas empresas no es que tengan al reclutador adentro, sino que hacen ese headhunting de traer a alguien especialista para que busque talentos, a veces no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Entonces, muchas veces el líder, el gerente, el CEO no tiene esa visión de, hey, le estás ghosteando a alguien que literal, o sea, le puedes afectar toda su carrera, o sea, toda su autoestima, porque no, su autoestima laboral, porque, a ver, la persona puede tener debilidad o áreas de oportunidad en su parte emocional y esto es como la cereza del pastel. Entonces, qué lindo que puedas estar trabajando en esta parte de concientizar y me encantó lo que dijiste acerca de todos podemos estar del otro lado. Y creo que también la parte del reclutador es difícil, o sea, no todos los reclutadores son psicólogos, vale la pena anotar, con el tiempo se hizo este comportamiento o desarrollo organizacional, estas carreras o la licenciatura en recursos humanos y muchas personas pasan como son de esas carreras o personas que son administrativas y terminan haciendo el rol de recursos humanos. Y no todo el mundo quizás tiene el componente del estudio del comportamiento y cómo puede afectar el que tú no le contestes el correo a alguien para decirle, oye, el proceso está en este momento detenido, pero estoy pendiente. Es más, te tengo en cuenta para otras vacantes. O sea, algo que
te puede tomar un segundo desde tu celular, porque ya ni siquiera es como antes de que no, que tengo que llegar a la oficina para conectarme a la computadora, porque ahorita todo el mundo tiene todo en el celular. Entonces, o sea, creo que es un ganar-ganar para el reclutador y también para el usuario, considerando tú como profesional que está iniciando un proceso de reclutar a alguien, el impacto que puede generar en la salud mental de esa persona y de su familia. Porque si eres una mamá que no estás regulada emocionalmente, no encuentras trabajo, el papá de la bendición no es responsable, tienes a la escuela aquí, la casa, todo, y tú llegas, ¿quién va a pagar esa explotación iba a decir, ¿no? Explosión que tengas? La criatura. Entonces, después eso te puede llevar hasta un proceso legal y, o sea, mira todo lo que, mis historias más allá, o sea, todo lo que puede generar el que no te hayan contestado un correo. Así es. Entonces, qué importante ese trabajo que estás haciendo. Y quiero entender, o sea, quiero entender como la causa, ¿por qué no contestan? O sea, quiero saberlo. Mira, y la respuesta regularmente es tiempo. Y aquí entra otra cosa que pienso yo. Primero, el que tú no contestes tiene un impacto directo con la marca empleadora. Porque aunque no lo creas, por lo menos aquí en Panamá, que somos un país tan pequeño, a mí me ha pasado y a mis colegas les ha pasado que dentro de un proceso, tú sabes que cuando eres un consultor, dentro del proceso, al inicio tú no le dices al candidato el nombre de la compañía. Ay, hasta que pase la necesito terna. saber de eso también, eso me molesta. Es por temas de confidencialidad y porque ha pasado que pues antes cuando sí se hacía, los candidatos iban directo a la empresa se hacía la egipcia y decían, no, ya al final no quiero la vacante, pero era porque el mismo candidato había contactado y no le pagaban al consultor el servicio. Entonces, por eso, nosotros no le decimos al candidato previamente cuál es la empresa, hasta que ya hayamos enviado a la empresa los candidatos, ya queda una constancia de que es un candidato que enviamos nosotros como consultores, y entonces ya el cliente confirmó que está interesado en conocerte. Cuando el cliente confirma estar interesado en conocerte antes de que tú vayas a entrevista con ellos, entonces ahí ya te doy el nombre de la empresa, te doy detalles para que tú te puedas preparar para esa entrevista. ¡Wow! O sea, ha sido una estrategia para cubrirse ustedes. Yo decía, ¿por qué no dicen? O sea, ¿cuál es el misterio? Y si bien puede llegar a ser también una espada de doble filo, por lo menos en el proceso para nosotros como reclutadores, y a eso era lo que te quería comentar. Una cosa que pasa mucho, más de lo que me gustaría, y ahí entra lo que te decía de por qué uno tiene que cuidar mucho la marca empleadora desde el proceso de reclutamiento y selección, es que he tenido candidatos que cuando les digo el nombre de la empresa me dicen, son ellos. No estoy interesada en participar. Y tú te quedas en el aire como que, ¿pero qué pasó? Muy pocos lo hacen, pero algunos sí me han dicho, no, es que ya yo estoy en procesos con ellos y ese proceso es súper largo, esa gente no contesta, no responden después, no sé qué, bla, 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 bla. Otros me han dicho, bueno, pues ya es un tema más de cultura organizacional, no es que yo tengo amigos que trabajaron ahí y sé que ahí no hay un buen ambiente. Wow. Entonces, quedándonos en la parte de selección, es muy importante brindar un servicio, porque el reclutamiento de selección es un servicio. Así es. Y la experiencia que tenga el candidato desde el proceso de reclutamiento le dice mucho de la cultura que debe esperar dentro de la compañía. Sí, totalmente. Entonces, puede que hoy no me funcione el perfil de Lucía, pero yo hice un cierre, así como nosotros le exigimos a los candidatos hacer un cierre adecuado con nosotros, yo hice un cierre adecuado con Lucía y en algún momento yo estoy buscando un perfil y Lucía me refiere a un candidato que se ajusta a la posición. O más adelante yo tengo una posición donde Lucía nuevamente se ajusta a la posición, yo contacto a Lucía y ella con gusto va a querer participar de mi proceso de selección. ¿Por qué? Porque mi proceso de selección fue humano, fue respetuoso, fue comunicativo. Fíjate qué importante, o sea, todo lo que hay detrás de un proceso de selección que yo una vez intenté, eso no es lo mío. O sea, yo lo intenté y me voy a probar para ver, pero no, definitivamente. Pero todo lo que hay detrás, que no es solamente como que estoy haciendo un servicio y quiero cumplir un número, o sea, todo lo que construyes y cómo impacta entonces directamente al que está siendo reclutado. Otra cosa de la que te quiero preguntar es que hay mucha gente
que está en un empleo, porque vamos más para atrás, y ahí voy a meter pronto empleo que no venía en la ecuación, pero lo vamos a meter. Hay mucha gente que tiene un empleo porque, a ver, el cerebro no está formado a los 18 años. Yo me gradué de la escuela a los 16. O sea, yo les digo a mi papá que les faltó palo. Bueno, no, palo no. Acuérdense que no se les pega. Le faltó disciplina, vamos a decir, límites saludables. Porque Exacto. tú sales de la escuela a los 16 años, o al menos yo casi iba a cumplir 17, sin saber ni siquiera qué es el mundo. O sea, no sabes nada del mundo. Y tienes que escoger, de entrada a los 12, creo que a los 14 años tienes que escoger un bachiller, que no sabes porque no hay orientación. Creo que ahorita hay un poquito más, pero no hay orientación de qué bachiller vas a escoger. Luego te gradúas de la escuela y si tus papás están un poquito encima vas para la universidad basado en el bachiller que escogiste. O sea, que porque si se te escogiste comercio por lo que haya sido, ya eso te limitó a muchas cosas que quizás descubriste en los siguientes 3 años de educación. Luego te gradúas de ahí y tienes que trabajar en lo que haya porque quizás te graduaste de algo pero no vas a terminar trabajando en eso. Y hago esta cronología porque Pronto Empleo precisamente enseña a los chicos a trabajar todo esto y si quieren ser voluntarios pueden buscar en Pronto Empleo, pero una de las cosas que pasa al final que vemos mucha gente ya adulta trabajando en algo que no te gusta, en lo que no te sientes pleno, no te apasiona y lo haces de mala gana. Y entonces vives frustrado toda la vida por estar en ese trabajo que no sientes que tú puedes aportar nada ni que aporta nada y eso está deteriorando tu salud mental. Claro. ¿Cómo tú lo ves en las asesorías que tú das? O sea, esto es bastante frecuente. Bueno, Pronto Empleo tiene un enfoque de trabajar no solo con jóvenes, enfocado en hacer esa transición al mundo laboral, sino también con profesionales. Y eso que tú acabas de decir, no solamente pasa en los jóvenes que estamos empezando. Yo recuerdo puntualmente que no tenía ni idea de qué quería hacer. Al final terminé estudiando psicología, eso es otro cuento, un cuento para otro espacio. Pero gracias a Dios me gustó la carrera y hoy en día pues estoy feliz de que puedo ejercerla, ¿no? Pero Pronto Empleo también trabaja mucho con ya profesionales que, como bien dijiste antes de que empezáramos, aquí en Panamá es tan difícil poder hacer el cambio de rubro, vamos a decir. La frustración de que yo tomé un bachiller de contabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Me gradué del bachiller de contabilidad, hice una práctica profesional en X empresa en contabilidad porque tuve mi bachiller de contabilidad. La vida me fue llevando contabilidad porque al final fueron las primeras oportunidades que salieron. Al final decidí, bueno, voy a estudiar contabilidad porque he hecho contabilidad todo este tiempo. Cuando estoy ejerciendo contabilidad ya a mis 26 años, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo soy muy creativa y que realmente no me apasionan tanto los números como lo pensé. Quiero cambiar, veo que me gusta mucho todo este tema, no sé, de las redes sociales, del marketing, de las activaciones, quiero hacer un cambio. ¿Crees tú que va a ser fácil para esta persona de contabilidad hacer un cambio en un área tan creativa? No, espérate, esto tampoco está en el libro, pero es que lo voy a decir. Y lo voy a decir porque yo soy el vivo ejemplo de eso que estás diciendo, porque yo llegué a un mando medio viendo Panamá, viendo parte de región y llegó un punto en el que, claro, pasó justo lo que tú me dices. Yo estudié esto, era buena en esto, vamos a hacer esto porque ya la necesidad te va envolviendo y bueno, estudia esto, que esto va por aquí, esto va a desarrollar tu plan de carrera. Pero en un momento en que yo dije, esto no es para mí, pero digo, lo hacía bien, en mi caso, porque yo soy una persona que si tú me pones a vender guineo, yo voy a vender guineos bien, pero no todo el mundo tiene esa automotivación. Entonces, una de las cosas que pasaba ya para el último, tuve un burnout horrible porque de verdad no estaba haciendo algo que me apasionaba. Y cuando yo decido hacer el cambio, o sea, fue horrible porque yo primero dije, voy a hacer el cambio a recursos humanos, yo siempre trabajando en el área comercial, en ventas, desarrollo de ventas, y yo dije, voy a hacer el brinco a recursos humanos, no pude. Me preparé, todavía hice una maestría adicional, no pude, y me pasó tal cual, o sea, yo mandaba hojas de vida, me preparaba y no pasaba absolutamente nada, ni siquiera pude ir a una entrevista. Hoy
en este punto ya lo entiendo yo. Ay, Dios mío, gracias. Gracias que no me salió ninguna entrevista, porque entonces me pude preparar en algo que realmente me apasionaba. Estuve años formándome, todavía sigo formándome y hago lo que me apasiona. Entonces sí, soy el vivo ejemplo de que en Panamá, o sea, yo creo que en Latinoamérica en general, eres muy juzgado por decir, es que esto ya no me gusta, quiero hacer otra cosa, porque ya tienes una edad en la que tú dices, hey, es que en verdad, ¿sabes? Tengo otros talentos, cosas que no habías reconocido antes y que al final, yo te lo puedo decir hoy, o sea, yo hago un match no solo de las 2 carreras que tengo, de las maestrías que tengo, de los diplomados, de todo lo que he hecho en muchos años de carrera y de las habilidades que formé durante la vida laboral y la vida mientras fui creciendo para llegar al punto en el que estoy hoy. Entonces, y qué importante, y te corté lo que estabas diciendo, porque eso que estás haciendo con Pronto Empleo es un trabajo súper impactante. Yo que trabajo en uno de mis roles laborales con jóvenes, digo, wow, nos falta mucho. Sí. Entonces, en eso mismo que estás diciendo, y regresándome un poco a lo otro que hablábamos de conseguir trabajo y la entrevista y todo el proceso ese que pasa, ¿cómo tú le puedes decir a alguien, o sea, cómo manejamos el rechazo? ¿Cómo manejas el rechazo? Porque no todo el mundo tiene una Vanessa al que decir, es que Vanessa, voy a invertir en tus servicios para esto. O sea, hay gente que tiene que buscar cómo que es un currículum y meterla. Y vimos las ferias laborales que se hicieron, creo que los últimos 6 meses, y eso era, Dios mío, cantidad de gente. Sí. Y que hay mucha gente en su empleo ahorita que no se siente motivado, no se siente feliz, siente que su vida no tiene sentido. ¿Cómo podemos ayudarlos primero a qué camino tomar? Mira, yo siento que ya está mucho más sonado y es algo que hablo mucho con colegas, que son las famosas habilidades transferibles. ¿Qué son las habilidades transferibles? Son todas esas cosas que tuviste la oportunidad de desarrollar, de aprender y de aplicar en una experiencia que de la misma forma puedes utilizarla en otra área completamente diferente. Vamos a poner un ejemplo básico, comunicación efectiva. La comunicación efectiva funciona para todo. Si yo me sé comunicar, sé plantear bien mis ideas, sé compartir la información que necesito o la información que quiero que la otra persona comprenda, avanzamos en un trabajo, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo de equipo requiere comunicación efectiva. Otra habilidad transferible es el dominio de herramientas. De repente yo acá como contable manejaba Excel muy bien porque lo requería para mi carrera, y a la empresa donde quiero aplicar o a donde voy, el control de digamos que la coordinación de los proyectos de marketing los llevan en un Excel que tiene una dinámica, no sé qué, bla, bla, bla. Eso es una habilidad transferible que yo me puedo llevar de mi experiencia en contabilidad para poder trabajarlo también en mi experiencia en marketing. Entonces, en la medida en que las empresas estén mucho más abiertas a la formación, y esto de la formación hago mucho más énfasis en los jóvenes. La medida que las empresas estén más abiertas a la formación, van a evitar perderse talento. Totalmente. Talento que no vas a conocer porque no le das la oportunidad. Y es curioso porque una de las cosas que, bueno, yo soy la coordinadora de un programa de pasantías con Fundación Hazme Brillar, y básicamente mi rol es ser el intermediario entre los jóvenes y las empresas para que la mayoría de esos chicos tengan su primera experiencia de trabajo. Y una de las cosas que nosotros más le hacemos énfasis a las empresas que nos dan el go y nos dicen que sí al proyecto es que todos pasamos por ahí. Todos alguna vez no sabíamos nada. Hoy hablamos con tanta propiedad, hoy nos podemos sentar aquí en este podcast, hablar de experiencias, hablar con propiedad de un tema X, pero porque tuvimos la oportunidad de hacerlo. Hay muchos líderes a los que yo les agradezco esa apertura de compartir lo que sabían. Por eso yo no soy para nada celosa de compartir lo que sé, porque eso yo no me lo voy a llevar. El día que Vanessa deje de existir, no me lo voy a llevar. Entonces, qué mejor que compartirlo ahora que estoy en vida y poder ver el resultado de esa información que compartí, ¿no? Entonces, en la medida, como te mencionaba hace un momento, en que las empresas tengan la apertura a formar,
a ser conscientes de que hay habilidades que son transferibles a pesar de que no tenga la profesión una nada que ver con la otra. Y a dar la oportunidad. Aquí vamos a ver otra cosa. Buenísimo, eso sería de la parte empresarial. En la parte y de la empresarial. parte del candidato. Del candidato. O de la persona que quiere hacer ese switch de un lado al otro. Bueno, formarte. Mira, nosotros antes de empezar estuvimos hablando de algo que me pareció muy valioso y es que las oportunidades no llegan solas, Y a tocar puertas. que hay que tocar puertas y es que hay que ser un aprendiz de por vida. Y hay cosas que no necesariamente tienes, como dijiste tú, a veces hay personas que no tienen los recursos para, voy a tomar una maestría, voy a tomar un posgrado, Ujú. pero sí tenemos acceso a internet, Ujú. tenemos acceso a YouTube, que es gratis, tenemos acceso a las herramientas de IA, que muchas de ellas tienen opciones gratuitas, para que tú te puedas formar. O sea, que ya en estos tiempos no hay excusa de decir, ay, es que no sé algo, no entiendo algo. Si tú realmente te lo propones, tienes la capacidad. Entonces, una cosa que hacía yo cuando trabajaba para empresas, recuerdo que yo tuve un tiempo dentro de mi carrera profesional que estuve trabajando full en consultoras y ya yo quería salir de las consultoras de recursos humanos. Yo no quería seguir solamente reclutando, solamente en una de ellas tuve la oportunidad por un corto tiempo de hacer un poco de planilla y darme cuenta que no me gusta la planilla, pero tenía que tocarlo, tenía que tantearlo. Entonces, recuerdo que en la última consultora en la que estuve, yo dije, ¿sabes qué? Quiero un cambio, quiero trabajar en otro tipo de compañía, una compañía más grande y demás. Se me dio la oportunidad, logré entrar a una empresa mucho más grande, igual en reclutamiento, pero bueno, era una empresa diferente, eran posiciones diferentes. Y ya cuando estaba en esa empresa decía, no, necesito regresar, porque yo siempre he sido muy, bueno, y creo que cuando me presentaste te diste cuenta, multipasiones. Ujú. A mí me encanta hacer un poquito de todo. Yo tuve la oportunidad en 2 empresas de ser generalista de recursos humanos, o sea que yo no solo veía reclutamiento, veía capacitación, siempre fui en casi todas las empresas en las que tuve encargada de onboarding porque decían que mi rostro y que mi sonrisa eran parte de la fidelización de colaboradores. Yo dije, su sonrisa como bandera, porque es que es algo que te caracteriza. Entonces, recuerdo que cuando estaba en esta última empresa donde estaba viendo solo reclutamiento, yo escribí, le dije, Diosito, te voy a escribir el trabajo de mis sueños, el que quiero, y se lo escribí. Pero no solo lo escribí, yo tuve que trabajar para conseguirlo. Me encanta, ¿Sí o no? sí. Entonces empecé haciendo, y esto siempre se lo recomendaba a muchos de mis asesorados, ponte a ver el mercado, qué están pidiendo las vacantes, qué cosas piden, qué habilidades piden, qué herramientas pides que tú en este momento no manejas para que te puedas formar en ellas. Porque es tan sencillo como fuiste a una entrevista y la herramienta que utilizan es, no sé, Power BI. Y tú nunca has utilizado Power BI en una experiencia de trabajo, pero te metiste a un cursito online gratuito donde explicaban cómo se utilizaba Power BI, qué era Power BI. Cuando vas a la entrevista y te preguntan, ay, ¿cómo maneja usted Power BI? No es lo mismo que tú respondas, no, yo no he usado Power BI. A que tú respondas, no he tenido la oportunidad de utilizar Power BI, pero sé que Power BI, por lo menos para este tipo de posición, se estaría utilizando para esto. Es una herramienta valiosísima que nos va a permitir unificar tablas, no sé qué. Y tomé un curso. ¿Me explico? Yo voy a decir, bueno, él no usó Power BI en experiencias anteriores, pero este chico, la curva de aprendizaje va a ser corta porque él tiene claro qué es la herramienta y para qué se utiliza. Entonces, cuando ya yo entendí un poquito el mercado y me di cuenta que me hacían falta cositas para poder llegar a esa posición a la que quería de generalista, ya en otros tiempos, porque cuando yo fui generalista ya había pasado algunos años y las cosas habían cambiado. Yo me preparé, aprendí algunas cositas que no sabía y empecé a aplicar, ya entendiendo qué era lo que necesitaba tener y qué era lo que quería. Y de ahí salió la última experiencia de trabajo en donde estaba, que fue la que les mencioné que salí en pandemia, pues por temas de pandemia, no fue por desempeño ni nada, sino fue una decisión empresarial que pues por pandemia tuvieron que hacer reducción de personal. Y la posición era tal cual lo que yo le pedí a Diosito. Quería trabajar en una empresa donde pudiera no solamente ver temas de recursos humanos, sino temas administrativos, que quería aprender algo nuevo. Quería una empresa donde yo pudiera hacer cosas, o sea, a mí me tocó levantar desde cero la estructura del Departamento de Recursos Humanos. Yo fui
la primera figura de recursos humanos de la compañía. Quería una empresa donde hubiera flexibilidad de tiempo, donde pudiera seguir siendo yo. En la empresa podía llevar a mi perro todos los días a trabajar conmigo, podíamos ir en shorts, podíamos trabajar algunas veces desde casa, súper relajado. Fue una excelente experiencia, gente valiosa. Me tocaba trabajar muy de la mano de los mismos dueños de la empresa, una empresa bastante pequeña, nada más éramos como 35, 40 personas. Y de esa experiencia hubieron muchas cosas que aprendí que cuando me tocó emprender me ayudaron muchísimo durante mi proceso de crecimiento con la marca. Entonces, en resumen, haz tu journal si quieres y escribe lo que quieres, pero también haz tu parte de investigar, Claro. de tocar puertas, que en mi caso fue que apliqué a las posiciones. Si en tu caso no es aplicar a las posiciones, sino que tú dices lo que quiero, necesito poder conseguir a una persona específica, bueno, busca recursos. Posiblemente encuentres a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a esa persona. Y quien quita, terminas obteniendo ese contacto gracias a esa red de contactos que tienes. Y ya como último, prepárate para que tengas todas las habilidades y skills que necesitas para poder ser atractivo y alineado a esa posición que quieres. Yo recuerdo que un consejo que tú me diste cuando yo estaba haciendo ese switch de transición de carrera fue, te vas a pasar a otro rubro, pero ¿estás segura que puedes ganar menos? O sea, ¿estás segura que vas a soportar como ganar menos, como un sacrificio? Y yo recuerdo que en ese momento te dije como que sí, no sé qué, pero yo después lo pensé, dije, ajá, sí estoy dispuesta, pero no haciendo algo que no me apasione. Y bueno, ya después todo aterrizamos y quedamos que no iba para ningún lado, gracias a Dios. Pero eso que tú me dijiste me hizo aprender algo que yo lo comparto hasta el sol de hoy con muchas personas y es, a veces te va a tocar hacer cosas gratis. Y no es gratis, no te van a pagar, pero tú vas a aprender. Y ese aprendizaje va a ser mucho más valioso para ponerle nombre a la teoría. Porque tú puedes leer un curso y bla, bla, estar leyendo, pero no lo pones en práctica y te oxida o no sabes las realidades de cómo se puede adaptar al proceso. Entonces, búscate a alguien que te dé esa oportunidad. Eres contador, ¿quieres hacer números? Búsquese a alguien que necesite que le eclipse. Porque también tenemos que lidiar, creo que mucho con el ego. Sí. O sea, el ego te dice como, no, que tú no te mereces estar allí. No, o sea, no sé quién te dice que te mereces o que no te mereces, pero lo que yo sí te digo que te mereces es tener salud mental, te mereces hacer algo que te apasione, ese famoso Ikigai que anda por ahí, que justo lo hablábamos antes de empezar, que yo siento que yo estoy en mi momento Ikigai, o sea, estoy en mi momento, porque hago lo que me apasiona. Pero antes de llegar a este punto, tuve que hacer bastante, engrapar bastante, armar expedientes, clipsar y, ¿sabes? Entonces, creo que es importante que sepamos que hay que hacer una parte de nosotros y nos toca hacer nuestra tarea. Por último, Vanessa, quiero que le des un consejo ahí a la gente. Alguien que está pasando por un quiebre de salud mental porque no encuentra empleo, porque siente que todo lo que estudió ya no sirve, ya no es relevante por la edad, porque ese es otro factor. Tener más de 35, 40 años y tratar de conseguir empleo es súper difícil. Que tú le vamos a hacer eso. 40 años, no encuentras trabajo, la compañía cerró, te faltan no sé cuántas cuotas del seguro, porque eso es lo que uno escucha, es que me faltan no sé cuántas cuotas del seguro. Y tu salud mental está ahorita totalmente quebrada. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Yo le diría que se tome el tiempo que necesite para sentirse mejor. Una de las cosas que yo siento que no hice bien en el momento que me quedé sin trabajo fue que yo inmediatamente quise empezar a hacer algo para ocupar mi cerebro. Y por ahí hay una amiga que anda compartiendo contenido relacionado a que buscamos cosas que anestesien la situación real. Entonces, no siempre tenemos que ser fuertes, no siempre tenemos que estar bien, no siempre tenemos que sonreír. Si necesitas un tiempo para sentirte mejor y tienes la posibilidad pues de tener a un psicólogo o a alguien que te pueda acompañar en ese proceso,
muchísimo mejor. Yo recuerdo, y creo que con este ejemplo les voy a dejar claro cuál es el consejo que quiero que se lleven. Yo recuerdo que uno de mis clientes casi a finales del año pasado de asesoría me dijo algo que me quedó y me impactó muchísimo, que fue: Vanessa, yo vengo recomendado contigo por mi psicóloga. Y mi psicóloga me dijo, ya estás en el momento o en la etapa en la que puedes pasar a esa fase. ¿Qué quiere decir? Él primero tuvo que trabajar en él, en su yo, en cómo se sentía, porque aunque no lo crean, tu autoestima, la confianza que tienes, todo eso impacta significativamente en tu búsqueda de trabajo. Entonces, él primero trabajó en eso para venir con todas las fuerzas en trabajar en su perfil, en su hoja de vida y en su LinkedIn para poder buscar trabajo con intención. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven. Toma el tiempo que necesites para sentirte mejor. Cuando ya te sientas listo, que tú dices, ¿sabes qué? Estoy listo para conseguir ese trabajo que me merezco. Entonces, lo puedes hacer solo, prepárate, como mencioné hace un momento, hay muchas herramientas en internet en este momento para poder prepararte en la búsqueda de trabajo, o si quieres buscar un consultor o alguien que te pueda ayudar en ese proceso, que siempre es bienvenido, hazlo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Vanessa's Life PTY, y en LinkedIn, que espero que todos ustedes estén utilizando LinkedIn, me pueden encontrar como Vanessa Joseph. Que la vamos a etiquetar de todas maneras. Y gracias por los consejos. Creo que tenemos que entender que no es que nuestra salud mental anda por un lado y la búsqueda de trabajo anda por otro. Si no tienes recursos, te voy a dejar aquí un link con un directorio donde puedes encontrar terapia a bajo costo. Te voy a dejar también el link donde puedes encontrar a Vanessa y sus servicios de asesoría, y también conozcas un poco del programa de Pronto Empleo, y también te des la oportunidad de hacer voluntariados, que es algo que te ayuda a formarte como profesional. Sí. Gracias, Vanessa, por estar aquí. Me encanta, estoy feliz porque, o sea, yo soy fan de Vanessa y me encanta verte cómo has crecido, cómo has construido una marca, que también lo hablábamos antes, de que me encanta que yo te puedo ver en la calle, eres la misma Vanessa que veo detrás de las pantallas. Y esto, por último, para los creadores de contenido: sean quienes son, sean quienes son. Esto es muy difícil mantener varias personalidades. Sean quienes son. Eso no iba aquí, pero lo dejamos de ñapa. Sí. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Esperamos que estos tips que has brindado para la salud mental, mientras estamos buscando empleo y lidiando con el rechazo y todas las múltiples cosas que pasan, les puedan funcionar. Hasta luego.